¿Sí? Okay. So some people downstairs they didn't like it. Algunas personas que estaban acá abajo no les gustó eso. But we don't mind because everyone has the right of freedom of speech, no problem. Pero no nos importa porque nosotros y todos tenemos libertad de libre albedrío y libre speech. Freedom of speech. Libertad de decir, de hablar, de expresión. If you study in ecology in this world, si tú estudias ecología en este mundo, there is the concept of when nature has many negative things happen to it, then it becomes stronger over time. Like trees, if a forest has a lot of things like forest fire, earthquake, it adapts and becomes stronger. Okay, como en la naturaleza, cuando cosas malas suceden, uno se vuelve fuerte, también la naturaleza se vuelve fuerte, como cuando suceden también los terremotos. Sometimes when they talk about forestry, people reduce lines of trees to stop forest fires, like in California. Algunas veces cuando hay incendios forestales, las personas reducen líneas de árboles completas para que el incendio pare. But later they realized that because they did that, the forest is actually getting weaker and less healthy because it requires once in a while a forest fire so that the forest regrows and actually it adapts to the situation and becomes stronger over time. Y luego de que esto sucede, parece que el bosque puede parecer como más débil, pero en realidad lo que pasa es que después de un tiempo el bosque se vuelve aún más fuerte, después de que hayan hecho esto. So in the same way, the Vedic tradition has a long-standing tradition of philosophical debate, robust debate. Okay, entonces de la misma manera la filosofía védica se robustece cuando este tipo de cosas suceden. That's why they say por eso es que dicen that there are two types of monotheism in the world. Que hay dos tipos de monoteísmo en el mundo. This is not a pejorative statement. Pejorative is como negativo. Ok, peyorativo. Esto no es un ejemplo peyorativo. Declaración. Ajá, no es una declaración peyorativa o negativa. But in this actually they teach this even in Harvard University that there is tribal monotheism and philosophical monotheism. Incluso se enseña esto en la Universidad de Harvard, que hay monoteísmo Tribal y filosófico. So this has to be understood carefully because it's not using a word lightly, it's using it actually in a rational sense. Esto tiene que ser no debemos tomar eso ligeramente porque cuando usamos la palabra tribal es un sentido racional, no solamente dogmático o una declaración ciega, ¿no? ¿Entiendes? So therefore we're saying that when we're saying that Jesus Christ was practicing bhakti yoga, it's not just like a religious competition. Sí, entonces cuando estamos hablando de que Jesucristo practicaba el bhakti yoga, no es acerca de solamente una práctica y después no es competición religiosa. Competir, sino es competición religiosa. Because the Bhagavad Gita is not teaching another religion, just another religion. Porque el Bhagavad Gita no está enseñando otra religión. But Bhagavad Gita is teaching the science of religion. Pero está enseñando la esencia de la religión. Entonces, when you understand this science, you can apply it to any religion. Y entonces, cuando comprendes esto, puedes aplicar eso a cualquier religión. Therefore, the Srimad Bhagavatam, which is the sequel to Bhagavad Gita, y de ahí en tanto el Sri Bhagavatam, que es el sequel, es la secuencia del Bhagavad Gita. So that text explains a very nice verse about this notion of religion. Entonces en ese texto explica un verso muy interesante acerca de lo que significa la religión. Lo que significa la religión. Entonces Srimad Bhagavatam dice, no tienes que repetir el sánscrito, pero Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir adhoksaje ahaitaki apratihata yayat ma suprasidati, que la religión más apropiado para los seres humanos, Savai pumsam paro dharmo, es la religión que enseña devoción para el Señor
con dos cualidades especiales, ahaituki, que significa sin causa, sin motivación, y apratihata, sin ser cortado, sin ser parado, sin interrumpido, ¿no? Interrumpido, ¿no? So the Bhagavatam is teaching that religion simply means, it doesn't mean Christian, Jewish, Muslim, Buddhist, Sikh, Jain, or many other traditions which were destroyed by colonialization, like Manichaeism, like Zoroastrianism, Maya, Azteca, Inca, Guarani, Mapuche, Zulu, Habasha, so many different tribes which had their own beliefs. Later they're all destroyed. Entonces, it's teaching that religion means that any practice which is bringing you closer to God, closer to loving God, with two special qualities, which is non-motivated activity, without any personal interest, it means without selfishness, in other words, and without any stoppage, in other words, continual practice. Not that I like you today, then tomorrow I don't, and then the next day I like you again. Not on and off, but fixed. Entonces también estaba diciendo en inglés que no te enseña el Srimad Bhagavatam, no empuja una religión específico. Porque en el tiempo del Bhagavatam había muchas religiones, pero nunca dice este es malo, este es bueno, ¿no? Pero dice que cualquier religión que tiene este principio es la religión perfecta o más alta, ¿no? Entonces cualquier religión puede enseñar es una religión fidedigna. Eso es lo que enseña Srimad Bhagavatam. Y estaba diciendo que no es que solo cristianos, judíos, musulmanes, budistas, sikhismo, jainismo, hinduismo o muchas otras religiones que ya están destruidos por colonización, como zoroastrianismo, manichaeismo, etc. Decía una lista larga, ¿no? De cosas que aún no existen por conquistación, colonización, ¿no? Entonces Srimad Bhagavatam enseña eso. The Srimad Bhagavatam teaches this point. So when Srimad Bhagavatam says this is not what we say in Western academics, exclusivism. In Western academics, they have the idea of exclusivism. La Academia de Occidente tiene la idea de es exclusivista, es como que saca. Because exclusivism is a notion which is a very bad for human beings in societies. This concept of exclusivism. El exclusivismo tiene la noción de que excluir es... Sí, dividir, separar, crear pelea. Eso, sí. Como lo que estaba pasando en el folleto que decía, ¿por qué no? Sí, más o menos, eso era más suave, pero es el mismo principio, sí. Pero no eran, normalmente pelean afuera o hacen ruido o algo, sí, no o tiran cosas. Fuera, sí, es verdad, pero cuando leí lo que decía en el folleto, yo te lo estaba dando, no sabía todavía lo que decía, pero cuando lo abrí y vi los temas, sentí en mi corazón como que mi corazón comenzó a latir, entonces le estaba pidiendo a Krishna, ayúdame con esto porque siento algo como guerra. No, si querían entrar, podemos hacer un debate también, no tengo problema, si están abajo. Pero so yeah, she's just saying that when she read the leaflet which they gave outside, then she felt like very hurt, offended that why they're like writing these rude things about other people, other traditions. But then we said no problem, if they want to sit down and discuss, we can discuss. But I said it doesn't matter. Normally they do worse things in other countries. And here they only give a piece of paper. Other countries maybe other heavier things may happen to you. So we don't mind because this is the same tradition which is a Vedic tradition. Este es el tradición védico, ¿no? De hacer debate, to find out truth through rigorous debate, discussion. En la tradición védica buscamos la verdad a través del debate, de la discusión. No hay problema en cuanto a esto, conversar y hablar. So Srimad Bhagavatam is not saying an exclusivist statement. Srimad Bhagavatam no establece un statement, es declaración. Una declaración que divide, no. Exclusivista. Ajá. Sí. Because there are three primary ways which exclusivism is how do you say, propagated. Hay tres vías primarias que ellos usan para propagar el exclusivismo. One is on a historical basis, a historical claim. Una es en la vía histórica. Yeah, you make a historical claim.
So historical claim by nature is unique, right? Because history means I said something at a specific time, that time will never happen again. So naturally, anything you say which is a historically bound statement, that obviously is unique by nature. Entonces, en esta vía, lo que entiendo es que esta vía histórica, algo que se dijo ya en el pasado, ya está dicho para el resto de la posteridad, ya está dicho como algo sentado. Por eso es histórico. Sí, por naturaleza es único, porque cuando dices algo histórico, histórico significa en un punto específico del tiempo, ¿verdad? Entonces, algo histórico, una declaración que pertenece a un punto en la historia, no es universal, ¿verdad? Porque tiene el límite de un punto histórico. Like if I say I am hungry, that's relative to the time right now, right? It's not that I'm eternally hungry. Isn't it? Once we eat tonight, then for a few hours we'll be not hungry. Right now I'm not hungry. Entonces, cuando dices que tengo hambre, es una declaración relativo, es una declaración histórico, ¿no? Temporal. No es algo, una verdad absoluta o universal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Y número 2, the second one is of some kind of ethnic or circumstantial basis also. So sometimes you can have a certain circumstance which you say something, but it doesn't mean it's in all contexts, it's in a specific context. So número 2 es circunstancial, según un contexto específico. You can explain more if you want. Sí, creo que se entendió, ¿cierto? Sí. And the other one, the second part of that, the slash is ethnic, etnia. El segundo es etnia, étnico. La segunda parte B de número 2. Because you can have an ethnic claim as well, right? Like only one particular tribe has a special benefit, right? Has a special privilege. Or you can say only a certain number of people can reach heaven. Then it's a specific ethnic or circumstantial group which gets a certain benefit, right? So this is a second type of exclusivist approach to religion. Entonces esta segunda clase de exclusión que enseña en esta línea es étnico, al decir en el sentido de que solamente una etnia o un grupo definido se va a salvar, como lo que vemos últimamente. Y el tercero es, the third one is geographical basis, geographical exclusivity. That's the third one. Y el tercero es por geografía, exclusión geográfica. Yeah, for instance, when you talk about certain tribes, then it's very much relative to where they specifically are, right? If you talk about a specific tribe, they may say this particular pyramid, this particular river, this particular mountain. It's all based, the knowledge system is based on a geographical paradigm. Entonces hay un paradigma también geográfico, que es la tercera, que es exclusión, que a veces dicen solamente en esta montaña, en este río, en esta zona geográfica se van a salvar. Exactamente. The many examples, right? Like Mayas, they have specific pyramids where specific things would happen. Or you go to Amazon, specific tribe, they have a specific forest, right? Or if you went to the first or second temple in Jerusalem, then there's only one place which you can do sacrifice. So like that. Entonces está dando ejemplo, por ejemplo, que los mayas tienen una pirámide. See, they have some special pyramids where you have exclusive benefit in that particular location. Entonces los mayas tienen estas pirámides en las que están específicamente colocadas en este lugar, y en este lugar es sagrado. Así mismo también los indígenas y otras zonas que dicen que estas zonas son sagradas y solamente estas zonas son las sagradas. O también decía que en Jerusalén, cuando había el primero y segundo templo, los dos ya destruidos, era el único lugar donde se puede ofrecer sacrificio a los animales, ¿no? Entonces, si no podías hacer sacrificios, no puedes salvarte de pecados, y si no puedes hacer eso, no puedes tener salvación, ¿no? Sins. Sí. Entonces, pero si no vives cerca de Jerusalén, ¿qué vas a hacer, no? So if you don't live near Jerusalem, say you were born in Brazil, and the only way you can get purified from your sin is going to the pyramids in Jerusalem, what will you do? You'll die before you get there, because the tribes on the way will probably kill you or eat you or something at that time, no? Por eso, perdón, hay una
parte en la Biblia donde Jesús habla con la samaritana y la samaritana le dice que a ellos los excluyeron porque movieron el templo a Jerusalén, entonces ya no se podía adorar a Dios en Samaria, sino tenían que ir hasta Jerusalén y era muy difícil. Entonces ahí Jesús le dice, ahora en este tiempo pueden adorar en espíritu y en verdad. Spirit and truth. Sí. Sí, porque por eso este es buen ejemplo que ella da, ¿no? Que él estaba enseñando un principio universal, no exclusivista, ¿verdad? Porque si él decía, no, como los fariseos, tienes que hacer aquí, tienes que pagarme mucho dinero, tienes que comprar animales especiales de aquí, si no, no te liberas, ¿no? Pero él odiaba eso, ¿verdad? Porque él quería un amor por Dios que no tiene ninguna condición y parado, ¿no? Parado o exclusivismo. Sí. So she gave a nice example that Jesus, he noted this, that when he was he was with the Samaritans, then they couldn't go to do sacrifices. But Jesus says, don't worry, you can do it through prayer. ¿Cómo era? Oración. Las dos cosas que dijiste. En espíritu y en verdad. In truth and in spirit. You don't need to go to a specific building to love God. So he was teaching a universal spirituality, no? Not an exclusivistic one. That only one building, only a specific location. So this is a good example about Bhakti Yoga. So therefore, there's a nice saying by one of my teachers. He's called Keshava Swami. Maybe you've seen him. He's getting popular on the internet now. He actually doesn't do any of his videos, but he has many students, they do for him. And he says that in the world there are many religions. So religions, they tell you what to think. But he says the spiritual science, like Bhagavad Gita, systematic philosophy, universalistic philosophy, teaches you how to think. In other words, how to become philosophical. Some people teach their philosophy, but they don't teach you philosophy. You see the subtle difference? Their philosophy really means their doctrine, right? And then philosophy means the ability to study all types of knowledge in an intellectual way, not just in a dogmatic way. So is it too much? Yo te ayudo. Sí, por favor. Sí, por eso un profesor muy querido mío, que de mucha gente conoce, que se llama Keshava Swami, hay un dicho famoso del que dice que la religión en general enseña qué pensar, te da qué pensar, cómo pensar, ¿no? No cómo, pero... Te dice qué pensar. Sí, te dice que este es lo que debes pensar. Pero una ciencia espiritual, un sistema de filosofía sistemática, como Bhagavad Gita, enseña cómo pensar. Entonces hay una distinción entre la filosofía de una religión y filosofía en general, ¿no? Es muy sutil. Sí. Y en realidad la filosofía de una religión, que es algo relativo, es más una doctrina, ¿verdad? Que filosofía, como la matemática, ¿no? La matemática no hay matemática francés, alemán y Ecuador. La matemática es universal, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaba diciendo Keshava Swami. Entonces filosofía significa, philosophy means the ability to study things in a more deeper, objective way. Sí, la filosofía enseña la manera de pensar más profundo acerca de determinados temas. So therefore it is something which you apply in all different fields of life. Entonces es algo que tú puedes aplicar en diferentes áreas de tu vida. For instance, modern scientism, they didn't study much with the philosophy of science. Scientism, scientismo, podría ser. Scientology? No, Scientology is like a cult, but scientism is basically empiricismo, podemos decir. Es como, más o menos como empiricismo. Okay. Cientismo es como solo existe la ciencia de los 5 sentidos, no hay Dios, no hay nada metafísico. El ser solo es un cuerpo mecánico, amor, emociones, todos son procesos biológicos, like that. So that's scientism, that there's nothing beyond the controlled experiment. Any other truth outside of that is just made up, like the green jelly monster. So that's scientism. It's not scientific because it's a big topic, but because if you look at the philosophy of science, then you go a bit deeper, then you see actually there are many major things missing in that study. But that is one approach, because people got tired of dogmatic religion, so then they went to the other extreme.
Entonces, esto es otra manera de pensar, porque la gente estaba muy cansado de la religión dogmática, que se fueron al otro lado, ¿no? There is a very nice person called, I think he was called Hegel. He talks about the pendulum, like what is called thesis, antithesis, and synthesis. Have you heard of this? So I think it was a man called William Hegel. Hablaba de eso. Ajá. Tesis, síntesis. Tesis, antítesis sí. y tesis. Entonces hablo eso un intelectual que se llamaba Hegel, creo que se llama William Hegel, alguien puede checar. So thesis means what is the status quo right now. The status quo is like the current status of affairs. Okay. Ajá. Entonces la tesis enseña cuál es el status quo de este momento, ¿cierto? But when people are not happy or unsatisfied, then they become contra to that. They become the antithesis. Then there is an antithesis to the current situation. Pero cuando la gente está infeliz acerca de esa tesis, la gente se vuelve al contrario de eso, opuesto. Entonces ahí viene lo que es la antítesis. So dogmatic religion led to extreme scientism. There's like two sides. Entonces las religiones dogmáticas se vuelven acerca de esas dos, la tesis y la antítesis. So therefore philosophy covers many topics, big topics. Por eso Philosophy in general, just philosophy. La filosofía en general, habla acerca de muchos temas específicos importantes. So because we're doing a translation, instead of say the class is 1 hour, now it's only half an hour, so I won't define all of these to save time, but hopefully you know what they mean. So we have things like, I will say just very briefly, cosmology, like studying the universe. Then you have theology. Theos means God, right? Or Dios in Spanish. Ontology means the basic things which exist. Teleology means the study of purpose. Epistemology means how do you make your foundations of knowledge. So this is one thing which scientism gets wrong, because they don't understand epistemology correctly, because they don't study it. And then you have morals and ethics. So many topics within the realm of philosophy. Yo voy a decirlo porque más fácil. Filosofía tiene muchos temas, no tengo tiempo para explicar todo en detalle porque con traducción pierda más que la mitad del tiempo, pero cosas como cosmología sobre el universo, la lógica del universo, la lógica de Dios, que es teología, la lógica de las cosas fundamentales que existen, que es como ontología, teología, no TH pero TE, que significa el estudio de qué es propósito en la vida, ¿no? Epistemología, que es muy fundamental, filosofía, que significa cuál es la base de conocimiento. Y decía que por eso cientismo, por no estudiar filosofía de la ciencia, los científicos dogmáticos han hecho un error muy grave en epistemología, ¿no? Y los morales y éticos, entonces esos diferentes ramas de la filosofía. So therefore, we can understand that the Gita is teaching a systematic way of studying religion in general. You can say that in Spanish. Ajá, entonces por eso vemos como la filosofía védica está enseñando cómo acercarse a la filosofía, así como cómo estudiar. Estudiar cualquier tradición en una manera filosófica. So one example, there are many examples, but not enough time. But one example is the concept of the three gunas, the three types of energies in this world. Un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero por el tiempo solamente uno. Vamos a hablar de las tres gunas. So you have three categories: goodness, passion, and ignorance. Tenemos tres categorías: bondad, pasión y ignorancia. So this is a very powerful system of studying the world. Este es un sistema muy poderoso para estudiar el mundo. And it's logical. Es lógico. So you don't need to read a book, you can use your logic to apply this to your life. No necesitas leer un libro, puedes aplicar esto a tu vida diaria, solamente pensando. You can deduce the categories. Deducir de estas categorías. So you can apply these three principles to sociology, you can apply it to psychology. Puedes aplicar estos principios a la psicología, a la psicología y sociología. y sociología. La causalidad, like causality, and philosophy in general. So you can apply these gunas to these many other things. So
it's a very nice topic. You can read the Bhagavad Gita. You can also read this book. It explains, which I made in November in Spanish. So this concept of the gunas helps to understand why people act in certain ways. Entonces los conceptos del Guna ayudan a entender por qué actuamos de determinadas maneras. People who are more peaceful, tolerant, patient, non-judgmental, they're in the mode of goodness. Las personas que son más pacíficas, tolerantes, pacientes, están en la modalidad de la bondad. People who are very much into contrast, everything is black and white, they're into division, they're in the mode of passion. Las personas que están más en el modo de contraste, en bueno, malo, blanco, negro, están más en la modalidad de la pasión. And people that hate everyone else apart from them, without any reason or rhyme, they're in the mode of ignorance. Y las personas que odian a los demás, que no piensan igual que ellos, están en la modalidad de la ignorancia. So Krishna explains that according to which of these modes you're in, then there are different ways to approach God, according to what energy you're controlled by in this world. Entonces Dios explica que según cuál energía te está controlando, afectando, como la bondad, pasión y la ignorancia, hay diferentes formas de la religión para ayudarte en seguir subiendo hacia el cielo, ¿no? So therefore we can understand why certain people, certain religions or certain attitudes exist in the world because of these three energies. La última parte que hablaste de que Krishna te ayuda a ir subiendo, la comprensión de esto, ¿podrías ahondar un poco en eso? Yeah, because Krishna, it's a big topic, but basically Krishna explains that according to what mode you're in, then there is a different system or there is a different methodology to help you become elevated. Ok, entonces de acuerdo, si comprendemos en qué modalidad nos encontramos, en cuál de estas tres modalidades nos encontramos, hay un sistema específico para cada modalidad para ayudarnos a superar esa modalidad justamente. So therefore, you can actually be able to predict things, predict people's situations, because you understand these three energies which people are under. Entonces, entendiendo esto, te vuelves capaz de predecir las acciones de las personas. For instance, if somebody drinks alcohol, you can predict how they're going to behave later on, right? In general. Entonces, por ejemplo, si alguien bebe alcohol, puedes predecir de qué manera se va a comportar esa persona después. So when you see people who are approaching spirituality in a certain mode, then they will be attracted to certain things. Ajá, entonces dependiendo de esto vas a comprender por qué ciertas personas se sienten atraídas hacia determinadas cosas. Sí, did she say correct? You didn't say the word modality. Modalidad? Modalidad, no, es que me quedé pensando en lo que dijiste. Okay, no problem. It's okay. So yeah, just like science works in regardless of which religion you are, so you can use these principles of the three gunas in whatever religion you're in, because it's a philosophy, it's not a doctrine. Ajá, entonces puedes usar esto en cualquier religión en la que quieras estudiar, cualquier filosofía que quieras estudiar, puedes aplicar esto de los gunas para comprenderlo. So Krishna teaches ultimately the goal of the human being is to go from ignorance to passion, to goodness, and then to pure goodness, which is godliness. Ajá, entonces Krishna enseña que debemos atravesar estas modalidades, desde la ignorancia hasta la pasión y después a la bondad. Y la bondad pura, que es espiritualidad. Y la bondad pura, esa sería que después de la bondad. La bondad es pura. La bondad, pero sin mezcla. Porque siempre, por ejemplo, hay blanca, pero hay diferentes niveles de blanco, ¿no? Y hay un tipo de blanco que es puro, o como negro, como en número es como 255, ¿no? Los tres colores, like in computadores, sí. So, yeah, I was just explaining that, yeah, the mode of goodness is godliness, but when it's pure, but you can be mixed, like you can be like, say, 30% of each. So say you're in 67%, then you're in the mode of goodness. But if you're in 70%, you're more. 90%, you're even more. But when you reach 100%, then you're in the mode of pure goodness. Creo que se entendió en español. Sí, entendieron todo, ¿no? Sí. So therefore, even in the Bible, there is a concept of reaching this platform of pure goodness for the spiritual life. Aún en
En la Biblia también explica que es muy importante llegar a este punto de ser puro, la bondad pura, para entrar en la vida espiritual puramente. So, just like I have some few quotes here, there's not so much concept of the three modes in other traditions, but you can use this knowledge regardless of which tradition you follow. So just like in the book of Matthew, it explains that unless one acquires a childlike heart, which means a child is considered to be pure, no envy, pride, very innocent, right? So unless you have a heart very innocent, free from the different enemies, then we cannot enter the kingdom of God, right? So therefore we're trying to cultivate from lower energy to higher energy to actually living in a very pure way. So, ¿sí quieres traducir, verdad? Claro, en el libro de Mateo incluso habla de esto, de que debemos volver nuestro corazón como el corazón de un niño para poder entrar al reino de Dios, ¿no? And then in the book of Galatians also explains that you have to walk only by spirit. You cannot walk like mixed, half-half, or mainly materialistic, but a little bit with spirit. And until you walk purely with spirit, you will always chase to gratify the desires of the flesh, which is opposite to spiritual desires. ¿Y puedes traducir aquí? Ok, en el libro de Gálatas dice, yo digo, camina por el Espíritu y tú no serás gratificado por los deseos de la carne. Y no serás gratificado por los deseos de la carne, sino caminar por el Espíritu. So therefore in Sanskrit, the Bible also says that you have to be in the light of God. You have to be bathed in the light of God, right? So we have this symbolism of light being pure. En sánscrito dice que debemos ser purificados por la luz. Y también la Biblia explica eso, ¿no? La luz de Dios. La luz, sí. So in Sanskrit, the word for the mode of goodness is called sattva. Ajá, en sánscrito la palabra para goodness, para bondad es sattva. So sattva means, sat means spirit. Sat significa espíritu. The same thing which the book of Galatians is saying, that you have to walk by spirit. So sattva guna means you have to be acting under this energy, with this energy. So it's the same point, but in different words. Ajá, justamente en este libro de Gálatas te está diciendo que debemos caminar por el espíritu. Entonces es lo mismo que está explicando los Vedas. Sí, de otra manera. And the another word for satyam is divyam. Otra palabra para sattva es divyam. Divyam we have in Latin, like you have divinidad, right? Or Dios. So all of these, whether we like it or not, they are originally coming from ancient Indo-European. The oldest living Indo-European language being Sanskrit, so it's connected to Sanskrit, these words. Sí, las palabras como Dios o divinidad son cognato con divyam, esa palabra que habla de la modalidad de la bondad, porque sánscrito es el idioma indo-europeo más antiguo, conocido en el mundo, y por eso hay mucha similitud entre esas filosofías y palabras, porque español vía latín llega últimamente a tener una herencia con sánscrito, ¿no? So the same thing is saying that you have to be in the mode of light, like the Bible says you have to be in the light of God. So it's the same thing is saying in Sanskrit, you have to be in the light of God. Y puede decir solo la parte final sobre la luz de Dios. Tenemos que estar en la luz de Dios, pues. Sí. Entonces, sí, tenemos que estar en la luz de Dios. Yeah, muy bonito, ¿no? So actually, this word in Sanskrit for sat. Did you know that sat we have also in Spanish? Did you know that? Spanish, English, German, French, Portuguese. Because sat is the present participle, which I don't know in Spanish, but participle tal vez. In grammar of the verbal root as, as. So in English that comes out as is. As means a statement, the nature of something that is, right? The essence of something, philosophically. So is means you're making a statement about the nature of something, right? Like he is this, she is this. So en español sería muy parecido esa palabra de sat, porque how do you say, the present participle? Presente participio. Sí. Es sat, pero el verbo raíz es as, A-S, y eso tenemos en español como es, o está, o estar. O estación no, perdón. Pero estar. Entonces, sat sería como el verbo ser, estar. Es o está, sí. Es Es cognato. Cognato significa
comparten históricamente lo mismo raíz lingüístico. So therefore there are so many things which we find in the Bible which Jesus was teaching which are exactly the same as what we find in the philosophy of Bhakti Yoga, right? Jesus ultimately taught Bhakti Yoga. Sí. Sí, entonces hay muchas cosas que están en la Biblia, que Jesús enseñó, que están en la filosofía védica también. So we heard yesterday, what's your name again? ¿Cómo era tu nombre? Laura. Ah, sí, Laura, sí. We heard yesterday, we were discussing with Laura, that the ultimate teaching of Jesus was this notion of theosis. Entonces estábamos hablando con Laura que el objetivo final de las enseñanzas de Jesús era teosis. Sí, theosis. So, how many of you have heard of this word before? Not many, eh? But this is the goal of Christianity, but nobody knows what the goal of Christianity is. Imagine. Eso es la meta del cristianismo, pero nadie sabe la palabra, ¿no? Es como si tienes un coche, but you don't know what is the concept of turning the engine on. ¿Entiendes? Ajá, es como que si tuvieras un coche, pero no sabes cómo prenderlo. la ingeniería y cómo prenderlo, Sí. cómo manejarlo. Because Krishna explains this in Bhagavad Gita, that when people have too many material desires, then they approach God in the wrong way. Ajá, explica en el Bhagavad Gita que cuando tenemos muchos deseos materiales, nuestro acercamiento a Dios es de una manera equivocada. And when it's in the wrong way, then we lose sight of the goal. Y cuando es en esta manera que no es adecuada, perdemos de vista la meta. See, the goal of what Jesus Christ taught is that one should love God with all their heart, all their soul, all their mind, right? Like the most important of the rules. Okay, entonces lo más importante de estas reglas es que amemos a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Sí, esa es como la última meta. Yeah, because there are 613 rules in the Tanakh, the Jewish canon of scripture. ¿Cuántas? ¿600? 613. 613. 613 reglas de cómo Conectar con Dios. conectar con Dios. ¿Dónde dice eso? En Es- el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Ah, Sí. ok, en el Antiguo Testamento. Es como todos los libros principales, ¿no? De los judíos. Entonces, ¿se dice judíos así? Sí. So that's the essence of Christianity. Jesus taught. Esa es la esencia del cristianismo que Jesús enseñó. And the second one is, what is the second one? Anyone remember? Amar. ¿Cuál era el segundo? Bueno, tú sabes, pero otra persona. Porque hablemos de ayer, ¿no? Someone who wasn't here yesterday. Alguien que no estuvo ayer. Estaban, ¿no? Ama a tu vecino como tu propio ser. Yeah, to love your neighbor to love thy neighbor as thyself, right? So this is the second most important rule of spirituality, which Jesus taught. So this is the same thing which Krishna teaches in Bhagavad Gita. Entonces el segundo mandamiento es que ames a tu prójimo como a ti mismo. De ese estamos hablando, Ya. ¿cierto? Pero de este también hablan en el Bhagavad Gita. So Bhakti Yoga is not a Hindu religion. Bhakti Yoga no es una religión hindú. It's a jargon for a type of philosophy. Es un tipo de filosofía. Sí, es un jargon, terminología. Terminología. So just like in English, if you say that this is a specific type of theism, that is not like pushing a religion on someone. Ujú, no es un teísmo. Por ejemplo, en inglés, si dices, este es un tipo, o en español, este es un tipo de filosofía o tipo de teísmo, estás creando categorías intelectuales. Entonces no estás empujando una religión, solo estás objetivamente estudiando algo, ¿no? So that's why when we say Jesus was practicing Bhakti Yoga, the people downstairs, they don't need to worry. We're not trying to tell everyone you have to convert, because there's nothing to convert. ¿Puede ser? Sí, dice entonces cuando la gente que está abajo, por ejemplo, están pensando de que es algo de que Jesús está practicando el Bhakti Yoga, no es que los queremos convertir porque no hay nada a lo que tengan que convertirse. Because we're trying to get people to understand philosophy, not relative truths. Porque estamos tratando de enseñar a la gente filosofía, no verdades absolutas. So yoga means, in Bhagavad Gita, yoga means
different sociological categories of religion. Yoga significa diferentes categorizaciones de Sociológicos sociológicos de la religión. de la religión. Entonces hay como karma yoga, hay jnana yoga y hay bhakti yoga. There's karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga. So these three things you can find in any religion because they're sociological phenomena. They're not a Hindu religion. Entonces esto se puede encontrar en cualquier religión porque son categorías sociológicos, psicológicos y no religiones, ¿no? So karma yoga means those who are very attached to what they do in the world, but they're willing to offer that to God. They're attached to their work, but they want to offer their work to God. That's what karma yoga means. Ajá, entonces karma yoga significa que estás apegado a las cosas de este mundo, de Sí, este mundo y material. quieres ofrecerlo a Dios. Y quieres ofrecer estas cosas a Dios. Jnana yoga means you want to renounce the world and just become a great intellectual and a monk in a monastery. Entonces jnana yoga, el otro, dice que quieres renunciar a todas las cosas del mundo y volverte como un monje. Sí, desapegado del mundo. Ajá, se vuelven desapegados del mundo. And the third one is bhakti yoga means that you don't need to give up things of this world. You don't need to worry about attachment. You just need to give your heart to God. That's bhakti yoga. Entonces el bhakti yoga dice que no tienes que renunciar a las cosas de este mundo. Sí, no tienes que preocupar si estás ocupado o no, o renunciar o no. Solo hay que entregar tu corazón a Dios. Eso es bhakti yoga. Entonces, that's what Jesus, últimamente eso es lo que enseñó Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Alguien no cree eso? ¿Qué opinan? Bueno, es difícil decir no porque ya hablemos de su principio fundamental, número uno, ¿no? Que es básicamente la misma cosa. So therefore, that is what Bhakti Yoga is. It's not some Hindu, like Indian nationalism. Eso es lo que es Bhakti Yoga, no es algo hindu, bindu, nacionalista, pero Krishna está estableciendo categorías sociológicas de la religión. And that's why our teacher Prabhupada says you do not need to change your religion, you just need to become better within your religion. Por eso es que Prabhupada enseña, no tienes que cambiarte de religión, tienes que volverte mejor en tu religión. Sí. Because you can change the title, but doesn't mean you change your heart. Porque puedes cambiar el título, pero eso no significa que estás cambiando tu corazón. And there is only one process to change your heart, Y hay un solo proceso para cambiar tu corazón. It means to take out the bad things and to put in the good things. Y es sacar las cosas malas y dejar entrar las cosas buenas. So therefore, it's very important to know what is the real end point of what the teaching of Lord Jesus Christ. Por eso es importante saber cuál es la meta principal de las enseñanzas de Jesucristo. In Western philosophy, this is called telos. En la filosofía occidental esto es llamado telos. Telos in Greek means the end purpose. En griego significa el último propósito. In Sanskrit, that's called prayojana. Y en sánscrito es llamado Prayojana. prayojana. Yeah, it literally means the ultimate thing you have to follow. Que significa lo último que tienes que seguir, como la última meta a seguir. And in that, but purpose is just a general idea, right? It could be anything. It doesn't have to be religious. Ajá, Prabhupada enseña que es una idea, que no es algo religioso. No, Prabhupada, solo es como filosofía occidental. Que telos solamente significa propósito, no tiene una connotación religiosa, ¿verdad? Y solo cuál es el propósito para ti en tu vida última, eso es tu telos. Y the second one is called eschatology, eschatología, the second one. Ajá, la segunda es llamada escatología. Eschatology means what is the ultimate state or destiny after you die. That's another study. Entonces, escatología estudia lo que va después de La muerte. de la muerte, ¿no? So in this category of philosophy, you accept that the soul lives on or something lives on after you die, right? Entonces, acepta de que algo te deja después de morir, que hay un alma. And then the last one, which only religions accept, is called soteriology. Y la última que solamente las religiones aceptan es llamada Soteriología.
Soteriology. Soteriología. Yeah, that means what is the ultimate salvation of the person. Ajá, significa cuál es la ultimate salvation, Yeah. la última salvación Yeah. de la persona. So in the older Christian traditions, they taught that is called theosis. The ultimate goal of Christianity is theosis. Theosis. La última meta de Dios. De cristianismo originalmente. Originalmente es teosis. Sí. So therefore in theosis you do not pray for a car, house, money, you only pray for love of God. Entonces ya no oras por una casa o dinero, solamente oras por amor a Dios. Sí, no pides novio, novia, iPhone, solo pides Dios, ayúdame en entregarme más a ti. Es la única oración que uno se hace, es puro. Because otherwise you're not practicing yoga, you're practicing what is called the karma. You're practicing using God to get something for you. Entonces, porque de otra manera no estás haciendo bhakti yoga, sino karma yoga. Yeah. Es pedir algo para ti. So therefore when Jesus says very clearly you have to be like a child to enter the kingdom of God, he's saying you have to be pure. Entonces, cuando Jesucristo dice que tienes que ser puro de corazón, tienes que volverte como un niño. And therefore it says in the 2 Peter, the book of Peter number 2, Ajá, entonces dice en el libro de Pedro 2, that the goal is to achieve likeness or union with God, que la meta es alcanzar la unión con Dios, to partake in His divine nature, para compartir en su naturaleza divina. Entonces, convertirse desde material a espiritual, como Dios. Su naturaleza es espiritual, entonces queremos también volvernos espiritual, no material. So that's the goal. Eso es la meta del cristianismo originalmente. So now you don't hear the word. How many Catholics know about theosis? Because nobody talks about what the goal is. Because for them the goal is just how to use God as my order supplier. Entonces, entonces ya no se escucha eso, ya los católicos no dicen teosis, es una palabra que no se escucha porque ya esta meta última se ha perdido. ¿Y lo último que dijiste? Queremos utilizar a Dios como alguien que suplica nuestros órdenes, como alguien nuestros que pedidos. Suple nuestras órdenes, sí. Y todo lo que le pedimos. The same thing you find in India, because over time things corrupt. It's just sociology. Lo mismo pasa en la India. That's why now they worship so many different gods, but that wasn't the system before. Por eso es que ellos adoran muchos diferentes dioses, pero eso no es como sucedió originalmente. Original Judaism, I mean, it was a gradient from basically tribes into monotheism, but early Judaism taught about something called stoicheia. Hablaron de algo que se llama stoicheia, los judíos antiguos. Y en el concepto de stoicheia hay como 5 energías principales: aire, agua, earth, water, fuego, aire y espacio. There's earth, water, fire, air, ether. And these are the main elements, but then there are sub-elements. And each of those have an angel or a god or demigod. Demigod means they're empowered by God, but they're not actually God, in charge of each of these elements. That's what original Jews used to believe. Entonces, if you... Entonces, por favor, pues... Yo lo digo. Angels in Judaism is only angels. They don't believe in semidiosis. Yeah, this is what they teach you. If you go to like universities who study other traditions which were pre-existing, like Yale, I learned this from Yale Code, then they taught that before it became a big religion, some people saw it like a mix. That's called teleology. So, yo traduzco en español. Entonces hay un concepto de stoicheia, ¿no? De los diferentes elementos, 5 principales, y luego se dividen más. Hay muchos más elementos materiales. Y creyeron que hay un semidios, que es como un dios minúscula o pequeña, o un ángel, más luego dijeron ángeles porque es más monoteísmo puro así, y enseñaron que cada elemento tiene un ángel especial. But how many Christians have heard of this? How many Christians have heard of this? Un elemental. ¿Ah? Elemental. Yes. ¿Qué decía? ¿Elementos? Sí, los elementales son, por ejemplo, el elemental de la naturaleza, del agua, de la tierra, cada uno tiene como un ángel. Sí, un ángel. Guardián. Se llama elementales. En español, lo que entiendo. Pero en el
cristianismo hablan de... No, elementales no hablan. No, pero son lo que decía. Sí, en el cristianismo hablan como ángeles. No, del cristianismo Tampoco. ¿No hablan? ¿Alguien ha escuchado stoiquea antes? Sí, no, es que no es algo común. ¿Dioses? Son como, digamos, semidioses. Pero en la Biblia dice dioses. No la Biblia, el cristianismo no habla de eso, eran los judíos antes, como 1000 años antes de cuando vino el Señor Jesucristo. Los Elohim. ¿Ah? Los Elohim. 3000 años atrás, digamos. Entonces, pero cristianismo tiene su ontología basado en judaísmo, ¿verdad? Porque tiene que tener una base, si no vas a prestar de los Hittites, los Canaanites, los egiptos, la gente de Babilonia o griega o donde sea, los mayas, aztecas. Si tú no tienes ontología en tu escritura, tú tienes que prestarlo de alguien. Y el cristianismo es una transformación o revolución de la tradición judía. Entonces ellos antes sí tenían esa idea, pero por ser tan puros, solo Dios, olvidaron los detalles del universo, de Dios. So, I was just saying that because if you have a tradition which doesn't speak about ontology, the study of elements, fundamental things, then you need to learn it from somewhere, right? You either learn it from science books or like the Hittites, Canaanites, or different tribes around. But Christianity obviously learned it from Judaism because that's his parent religion, right? So the Stoicheia is part of the Christian heritage as well, but it got lost over time. That's the point. So therefore, sometimes they say in India, why you have semi-dioses? We don't have that in Christianity, but you do, you just don't know Judaism. That's all. That's the point I'm making. Entonces, you want to say that point? Estoy aprendiendo también. Sí. Entonces estaba diciendo que a veces critican, los hindúes son completamente contra el hinduismo porque ellos hablan de muchos dioses, pero nosotros no. Pero obviamente los judíos también hablaron de eso, pero ustedes olvidaron. En las escrituras de India nunca dicen que son Dios, dicen que son semidioses o ángeles. Entonces ese detalle también había en la tradición judía. Hay mucho detalle en eso. Y también Kabbalah, ¿alguien ha estudiado Kabbalah? Sí. Kabbalah es casi lo mismo como filosofía védica, muy parecido. Pero nadie estudia eso porque a nadie le interesa ahora. Entonces no hay mucha diferencia entre la filosofía de Bhakti Yoga, incluso la cosmología, es solo que la gente moderna olvidaron los detalles. Ese es el punto que estaba haciendo. En cristianismo ahora moderno se le llama a esas tradiciones paganismo. Pagans. Sí. Como tradiciones paganas, ¿no? Sí. Esa palabra más conocida que estoiquea. Sí. Entonces, la meta última del cristianismo es teosis. ¿Qué significa? ¿Qué significaba eso? ¿Alguien recuerda? Unión con Dios. Sí, unión con Dios, compartir en su naturaleza. Unification with God, being one in desire with God, and being one in the nature of God, which means completely spiritual. That's the original goal of Christianity. And that has two subdivisions. One is catharsis. We know this word in modern Christianity. What is catharsis? ¿Qué es catarsis? Como purificación, ¿no? Purificación como fuego, ¿no? Como purificación, ¿no? De la mente y el cuerpo. Entonces eso es parte 1 de teosis. Y número 2 se llama teoría, que significa luego cuando ya estás más puro puedes empezar a tener visión o tener experiencia personal de Dios. Más conexión personal, ¿no? So the second one, the more purified you become, then the more you'll be able to actually get vision, experience, one-on-one connection with God, like progressively, right? The more and more you advance, the more you let go of matter, then the more you can hold on to the feet of God. And the more you hold on to matter, the less you can hold on to God. So you have to let go of matter and hold more on to God. Entonces, si agarras mucho a la materia, es difícil agarrar a los pies de Dios. Pero lo más que sueltas tus manos aquí en el mundo, puedes tener más libertad para agarrar a los pies de Dios, ¿no? Refugiarse en Él. Entonces eso es exactamente lo mismo que enseña Bhagavad Gita. Hay un verso que explica Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakanchati, un verso así. Yes, thank you. So these are many points. I have so many points, but maybe how long class? ¿Cuántos minutos dice allá?
So only 5 more minutes because I have this only half of the content, but because of translation, no time. 55 minutes, I only spoke half. So I don't like to go more than 1 hour unless people really want it, because maybe they get tired. But there's a lot more nectar here. I think you can speak a little more. Yeah. Estaba diciendo que lástima que porque estamos traduciendo, hable 55 minutos, pero solo hable la mitad, ¿no? Porque inglés y español. Así que solo cubierto. Covered? Ajá, solo está cubierto la mitad. Sí, la mitad. Entonces, pero no sé qué hacer porque no quiero que demora 2 horas, porque todo el mundo van a llorar, ¿no? Con dolor de espalda, ¿no? Bailamos. Sí. Podemos hacer un baile en la mitad y después seguir, ¿no? Sí. O pueden elegir. Tengo unos temas como interesantes. One thing is modern Christian concepts which Vedic philosophy rejects, but this is more advanced topic, but it's a very juicy one. I will say in English, luego les digo en español. The second one is the Vedic take on history and the way religions grew over time historically is consistent with the Western academics' point of view of how Judaism and then Christianity started. And that shows that there is one parent spiritual tradition and then many branches later on. That's the second point. Third one is about resurrection, but it's not so interesting, that one. The third one, a bit more interesting, animal sacrifice in ancient Judaism. And it's not in Christianity, and why? And how it's connected to Vedic culture. Fourth one is more juicy, vegetarianism in Christianity. Because in Bhakti Yoga, you're taught that in general, everyone should be vegetarian. There are some exceptions, but normally you're supposed to be vegetarian. So that one they don't like, unless you're Seventh-day Adventist, Orthodox, or you're a monk, then they like it, but otherwise they don't like it, right? And then things which are present in the Vedic philosophy, which are either missing because of historical reasons, or they're just philosophical holes in modern Western Christian doctrine, but when you understand them, they help to make your understanding of God more complete. So, did any of those stick out for the 2 English speakers? Which was the most interesting of those titles for you? I like all of this. The second one about, which one was that? The history. I also liked all of this stuff. Yeah, they're all very interesting, yeah. Maybe shortly all of this? No, this is like another 1 hour, because this translation, no time, you know. Okay, ahora tienen que oír muy bien. Voy a leerles 10 puntos. Inglés dicen cualquiera. Inglés le dicen, le gustan todos. Entonces tienen que oír muy bien y solo elige un punto que te gusta más, y si la persona que lo dice y que es más popular, vamos a discutir eso. Entonces el primero punto es cosas que la filosofía védica en cristianismo moderno, especialmente de Europa occidental, como Italia y Alemania, los filósofos de ahí, que nosotros no aceptamos porque digamos que son filosóficamente incoherente o ilógico o contra un Dios bondadoso, número 1. Número 2 es la filosofía e historia de la cultura védica y cómo se expandió en diferentes ramas históricamente. Porque en la cultura védica dicen que eso es el fuente, y con el tiempo y migración de las personas, lenguajes, culturas, se salió diferentes tradiciones. Eso es número 2. Número 3, no tengo muchos puntos, es muy corto eso, pero sobre resurrección. Número 4 es el punto de la vista védico sobre sacrificio animal o sacrificio en general, y luego en judaísmo sacrificio animal, y en cristianismo que el Señor Jesucristo tomó su mismo para hacer el sacrificio, ¿no? Y algunos puntos sobre eso. Otro muy popular, vegetarianismo, porque Bhakti Yoga en general enseñamos que todo el mundo debe ser vegetariano. Hay excepciones, pero eso es en general, ¿no? Por ejemplo, si eres un animal o ciertos devotos que comieron carne, pero aún eran liberados, ¿no? Pero en general el proceso normal es que uno tiene que ser vegetariano, ¿no? Y conectado con tradición judeo y cristiano, pero más con Génesis. ¿Y qué más?
conceptos védicos que son muy importantes, porque si no entendemos esos puntos, hay huecos grandes o cosas muy ilógicos con cristianismo occidental moderno. Y tengo que decir eso porque he estudiado también cristianismo de Etiopía, que es muy diferente, o ortodoxo también, ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso digo eso. Entonces, dime un título. ¿Alguien? Me gustó el último. El último es interesante también. Último y primero son parecidos, ¿no? A mí me gustó la del sacrificio, la de la resurrección. Sí. Sí, a mí también. Te puedo dar una charla, si no hablamos de eso, tengo una charla de un rabbi muy bueno, muy famoso, que habla de eso en detalle, 2 horas. Ese punto solo viene especialmente de él y 2 otras personas. ¿En español? No, es en inglés, pero en YouTube ahora hay subtítulos en español. What else? ¿Qué más? O si no, hablamos del último, creo. ¿Algo más interesante? Último y primero. ¿Puedes repetir los títulos? Último y primero. El primero porque es como muy... Más o menos son lo mismo. Sí. Do you say that the Christians eat more meat, less meat than the Jewish? No, I didn't say that. No, I said animal sacrifice in the Torah and Tanakh, and then in Christianity, Jesus became the animal sacrifice, like on the cross. He died instead of killing animals to clear your sins. God did suicide in one sense, or killed his son in one sense. Sí. That's the kind of concept, That's because there's a concept of the wages of sin are death, so someone has to always die if you sin. But the Vedic take on that is more philosophical. I understand that instead of sacrificing all these animals, Yeah. that's actually... That's why Jesus came, to become the sacrifice to save everyone, to die for our sins. But it's a good idea if people will think that he died now and now I don't have to sacrifice any animals. So there is a good benefit. Yeah, but now they still eat the same amount of animals, so it didn't really work. Because we always find a way to wiggle out, ¿no? Entonces, ¿cuál? ¿El primero o el último? Son casi lo mismo, igual. Entonces, Los en inglés decidan, porque nosotros estamos indecisos. Empezamos. Entre primero. okay, yo El último son como fundamentos, conceptos. uno es básicos básicamente, yo lo digo. El primero es básicamente problemas con cristianismo y cuál es la solución védica. El último es cosas que son muy buenos védicos que no existen en cristianismo occidental moderno. Y son diferentes pero parecidos. Hablamos primero y el último. Sí, primero. Es que no hay mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos minutos Tenemos dice? mucho tiempo. Ahorita vamos a hacer un break. Vamos a comer y después continuamos. Empecemos. Ok, podemos hacer eso también. Empezamos por el primero. O yo hago uno ahora y el resto luego. Mira, hay algo interesante que es que los ecuatorianos estamos acostumbrados al 24, cenamos súper tarde. Sí. Súper tarde. A las 12 de la noche estamos cenando. Entonces, solo voy a hacer número 1. Entonces, voy a hacer número 1. Sí. Ok. Entonces, hay como 5 puntos que la filosofía védica dice que no son coherentes, no son lógicos o no pertenecen a un concepto perfecto de Dios. El primero es el pecado original. Una vez estaba hablando con una amiga que es parte de la iglesia griega ortodoxa, dice que no creemos en eso. También en la iglesia de Etiopía, que es la iglesia más, el país cristiano más antiguo, tampoco no creen en eso. Porque cuando hablamos de pecado original, es como decir que todos por Adam y Eve, how you say in Hebrew? Eva. Yeah. I like the Hebrew names more than the English one. Yeah. So, enseñan que por su culpa todos nacemos impuros, ¿no? En este mundo. Pero la filosofía védica dice que culpabilidad no puedes inherir. How you say? Inherit? Heredar. Sí. Porque no explica, si tú solo existes ahora, cuando naciste tu alma era creado, pero la Biblia también dice que venimos del mundo espiritual, así que no entiendo tampoco. Pero en general dicen que nacemos, nuestra alma era creado en un punto histórico, ¿no? Entonces, porque tenemos que inherit el pecado de alguien 2000 años atrás, o más, 5000 años atrás, o nadie sabe exactamente cuándo.
pero más o menos varios miles de años atrás, ¿no? Entonces, filosofía védica dice que no, somos inherentemente puros, pero por asociación con este mundo, por tener deseos materiales, volvemos contaminados, pero el alma originalmente es pura. So, este es el primer punto que la filosofía védica no aceptamos, que también 30% de cristianos no aceptan eso también. So I was saying that the original sin is the first one which we don't accept. Because you cannot inherit sin from forefather when you didn't even exist. We were only born, how old are you, like 30 something? 34, we're same age almost. So not only Vedic philosophy, but older churches like Greek, Russian and Ethiopian, they generally don't have this same idea as Western churches, that we're all born sinful and bad and evil and nasty, this and that. Because if we are, then it's like God is giving us a bad deal, no? Like say you go to the casino and then I load the dice for you. See, you're going to fail. If we're born sinful, are we more likely to be pious or sinful? Inherently. Yeah, of course. So then it's like not very fair, right? So it doesn't make much sense. But according to the Vedas, we came to this world because it's not so different from, I mean, the Bible describes it a little bit fanatical, it doesn't sound so good, but you can say it's also, there is a point there, because we come to this world out of our jealousy, right? So that's our sin. Yeah, but what you're saying is exactly confirming what I'm saying, that we didn't inherit it from someone else. You're saying that we inherited it from ourselves because it's our jealousy, our lust, etc., right? So that's what Vedic philosophy says, that your nature to sin is because of material desires in this world which you have created this nature, but you're originally pure. Every soul is originally pure, but because we desire to come to the material world, then we started to do all of these materialistic things, because there's a concept of reincarnation, right? It's like forest fire. If you want one form of life, then you will have to accept so many, because one tree that is burned burns the whole forest. So yeah. So it's not that Vedic philosophy says that we do not have a propensity to sin, although the word sin is not in Sanskrit, it just means to do bad activity. But we do not have, it's not that we are born and we're already pure devotees. We came in the material world because we wanted to do something outside of the nature of God. But it's saying that we're not inherently sinful. We don't have original sin, and we are not sinful because of someone else, because then it's not fair. Why am I sinful? Because of him. Then I have a chance of going to hell. Like everyone in this world is born with original sin, and 90% will go to hell forever, right? If you're not in the right branch of the right denomination, then generally you go to hell forever, right? So then it's very unlucky life. But Vedic philosophy is teaching that no, inherently the soul is pure, but because we have cultivated material desires and cultivated throughout the material world, these desires to become separate from God, therefore we are acting in these ways. So, original sin, in other words. So, inherently everyone is pure. Y eso nos ayuda mucho en olvidar, perdonar y en no juzgar a las personas. Porque un maestro decía que cuando ves a alguien que está haciendo algo malo, puedes entender que esa persona inherentemente es bueno, es una buena persona, originalmente. Pero solo por contaminación de ignorancia y actividades malos, está cubierto, está como con ciega, está ciega, ¿verdad? Entonces la culpa es por la ignorancia y actividades malas que estamos haciendo, pero todos somos puros, todos somos almas puras originalmente, solo hay que limpiar la suciedad. Y no es que tú naciste ontológicamente alguien malo, tú no eres creado con una naturaleza mala, tú eres creado con una naturaleza buena, pero nosotros cultivamos actividades traviesas. Por eso venimos de este mundo. Entonces, eso es número uno. Número dos es el concepto de damnación eternal, ¿no? Eternal damnation. Eternal damnation. How you say in Spanish? Condenado eternal, ¿no? Condenado eternamente. O going to hell, yendo al infierno para siempre. Este es número dos que decimos que es completamente contra de una naturaleza bondadosa de Dios. So we're saying that also if you speak to a lot of Christians, even I heard one famous, I think it was Catholic, I forget, or maybe it was Orthodox, I forget now. But many Christians also don't accept the concept of eternal hell. Even I was debating recently with a Muslim man, he also said in Montreal, but I think he was saying it
because I put such a heavy argument, he was kind of escaping. Because I researched it, and it says there is eternal hell. But anyway, so the concept of eternal hell is 100% against anything related to God. El concept of eternal. Es 100% en contra de cualquier concepto bondadoso de Dios. Es como básicamente Hitler, peor que Hitler. Because first you create everyone to be bad, to be naughty, and then because 99% of your creation are naughty, most of them didn't know the religion, or they're in the wrong religion or the wrong denomination, they all go to hell forever, and then there is no way to come out. What about if you're in hell for 1 hour and you say, actually God, I want to surrender to you? It's too late, you have eternal hell, right? So it doesn't make sense at all. Entonces no hace lógica, ¿no? Porque si éramos creados malos con pecado original, tenemos la tendencia de hacer cosas pecaminosas, ¿no? Entonces ya es muy difícil para gente pecaminosa volver devotos, ¿no? Si naces devocional es más fácil, ¿verdad? Entonces ya es muy difícil, el juego ya está, how you say, contra nosotros, like the game is already rigged. Está... Rigged es como contra ti, básicamente. O sea que está arreglado ya. Sí, entonces ya es muy difícil para ti, y peor aún es que solo tienes como unos minutos, unos años para volverte puro, si no vas al infierno para siempre. Pero no era tanto mi culpa porque yo nací malo, entonces si nací malo, yo tengo más chance de hacer algo malo, ¿no? Y no elegir la cosa correcta. Entonces un Dios bondadoso nunca haría eso, because the concept of justice means that you have a punishment befitting to the crime, right? And suffering. So you only should suffer if there is, let me see if I can remember the definition. If it's the minimum amount of suffering, basically any pain or punishment which God does, it has to be the minimum amount of suffering which you induce on someone to bring about an absolute good. That is the only rational explanation for causing God to cause us to suffer, right? He can't cause us to suffer because he did nothing wrong, because that wouldn't be God, right? That would be the devil. I want everyone to suffer even though they're innocent. The only reason why God could allow suffering in the world logically is if he was inflicting the minimum amount of pain required to bring about an absolute good. Does it make sense, my English friends? Entonces, you want to say in Spanish or should I say? It's very technical. Ajá, incluso yo no lo Okay. comprendo. Explica. Entonces, la mayoría de la gente rechazan la religión abrahámico por el problema de hay mucho sufriendo y no hay buena explicación, ¿verdad? La mayoría de Europa no practica, no va a la iglesia porque no entienden, porque bebés nacen y mueren o tienen enfermedades, o gente inocente mueren, hay cáncer, hay violación sexual, hay gente vendiendo drogas y destruyendo la sociedad. Entonces, sufriendo es muy difícil explicar, ¿verdad? Entonces, mucha gente rechaza en Dios por este problema. Eso se llama teodicea en español. Entonces, la filosofía védica, o filosofía en general en realidad, explica que el sufrimiento solo puede ser que viene de un Dios bondadoso si esta definición sucede del sufrimiento. Que el sufrimiento es el mínimo cantidad de sufrimiento necesario para hacer una bondad absoluta. Eso es la mejor definición de por qué Dios permite sufrir, ¿no? En este mundo. Porque si tú eres pecaminoso y, no sé, robas un chicle y luego vas al infierno para 20 millones de años, es como, y no es el Dios puede hacer un sufrimiento mucho más pequeño, no puede ser el máximo, tiene que ser el mínimo. Eso es la justicia, ¿no? El crimen crea un nivel de castigo según el castigo, según el pecado que has hecho, ¿no? No es que para algo pequeño el reaction es grande, para algo grande el reaction es pequeño. Tiene que ser el mínimo required. How you say required? Requerido. Entonces eso es lo que enseña. Entonces la idea, no hay nada concebible que un ser humano en 80 años de vida pueda hacer para, how you say, warrant, para atraer el castigo de ir al infierno para siempre estar en fuego, porque es el peor dolor imaginable para la máxima cantidad de tiempo imaginable, ¿verdad? Entonces, es el superlativo forma de sufrir, es ir al infierno para siempre. Pero no puedes concebir algo ilimitadamente malo.
porque cada actividad que hacemos tiene un límite. Entonces, ¿ah? Perdón. Sí. Hablo como latino. Sí. ¿Sí me entiende? Sí. Como latino, como conquistado de los españoles. En 1542, más o menos aproximadamente, fuimos conquistados con ellos en un periodo en que ellos tenían sus dogmas que está diciendo. Supongamos que a ellos los hubieran conquistado los árabes. Yo desconozco la cultura árabe, el Corán, por ejemplo. No sé si en el Corán hay las mismas situaciones negativas. También crean en eternal hell, sí. El infierno. Ahí es peor porque solo admiten solo los islámicos cuentan, el resto no, por eso matan al resto, porque solo es los árabes. Eso, repito, no es culpa nuestra haber nacido y morir con la cultura nuestra de una conquista extranjera. Si fuéramos indígenas puros, ellos creían en la Pachamama, en el sol. En Dios a través de la naturaleza. En la naturaleza. Entonces eso es el segundo. Ellos fueron más puros, porque eran buenos. Ahora es la explotación del hombre por el hombre, y que son marginados hasta la actualidad los indígenas en muchas regiones. Aquí en el Ecuador, no sé, en el resto de América, conozco poco. Permiso, perdón. Gracias. Entonces eso es punto número 2, ¿no? ¿Todos entienden el punto o explico más en detalle? ¿Suena lógico suficientemente o qué más? ¿Qué dudas tienes? También lo que tú explicas también, sino que si existe mismo el infierno, no, aunque digamos que lo que dices debe ser proporcional, ¿no? El pecado y debe ser no eterno. ¿Pero vas al infierno o eso es la reencarnación? También cultura védica hay concepto de infierno, pero no es como Hellfire and Brimstone, ¿no? Es como temporal. Pero tampoco no es como Hellfire and Brimstone, es un poco diferente básicamente, pero hay lugares más bajos donde uno vaya si debe sufrir, como prisión. Pero es una prisión más fuerte y mientras cosas más malas que haces, hay castigos más fuertes. Pero siempre Dios da un castigo según el pecado que has hecho. Por ejemplo, Hitler mataba no sé cuántos millones de personas, como 7 millones, no sé, varios millones, ¿no? Y si alguien solo roba un chicle en la tienda, los dos son pecaminosos, ¿no? Pero el castigo debe ser diferente. Entonces Hitler debe ir probablemente al infierno más bajo que existe, ¿no? Más intenso. Y si robas un chicle, tal vez solo un día alguien te va a dar un golpe en la calle y ya. Eso es tu reacción, ¿no? Kármico. ¿Ya? Pero de alguna manera Hitler también fue usado por Dios, porque antes de que llegara Hitler, Dios ya había hablado a través de los profetas de que eso iba a ocurrir. Entonces eso ocurrió porque ellos primeramente fueron desobedientes a Dios y Dios les advirtió a través de los profetas que eso iba a pasar. Entonces Dios utilizó a Hitler para eso, porque lo castigaría si él lo usó. Can you say in English? I think I understand. Let me see. Is she saying that it was already predicted that Jews will suffer? I mean, there was also gay people, witches, not only Jews, but they will suffer. So therefore, Hitler just did what God's plan. But she's talking about prophets. Prophets. Like a prophecy that Hitler will do that. Hitler will kill many. Well, not him. It's prophesied that they may become hurt, in the future. But yeah. But still, it's not. He didn't only hurt Jews. But anyway. So why she's asking why God will punish Hitler if God used Hitler for make punish an entire pueblo por cometer pecado. Sí, entiendo tu pregunta y la pregunta es muy buena, interesante, pero tiene un how you say presumption, a false presumption. Una falsa un presunción falso, pero es un presunción falso natural, porque solo Dios puede hacer eso. Que Dios puede predecir que algo pasará, pero eso no significa que la persona que eres el objeto de esa actividad no lo hizo por su libre albedrío. ¿Albedrío libre? Albedrío libre. Albedrío libre. Porque Dios es omnisciente, entonces cuando Él sabe algo, eso no significa que el futuro es controlado. Porque eso es el poder de Dios. Si
ya está escrito en la profecía, porque es una profecía, Sí. como Jesús también era una profecía, y Jesús vino y hizo el cumplimiento de la profecía, pues ya está escrito y así va a pasar, porque para eso son los profetas, para advertir al pueblo, y le dijo que se arrepintiera y el pueblo no se arrepintió, al contrario mató a los profetas. Entonces sí, ya estaba escrito cada detalle de lo que iba a pasar. Bueno, no está escrito sobre él y sobre que se van a sufrir en general. No, sí decía que les iban a rasurar la cabeza, que les iban a quitar los... ¿De dónde dice eso? En Ezequiel y en Jeremías. No, nunca he leído eso. Maybe, is it true that in Ezekiel it describes everything Hitler will do to the Jews in the future in detail, or it just says they will suffer? No, is it you ask me, more people. I mean, you know the most. You know a lot. Said that Hitler was a Shakti, negative Shakti, that he was, but even in the like that he was given the power from God to do something negative. But he also said that the Deutsch are the Deitler. You understand? So there are so many. And he also said in the Bhagavad Gita that Hitler was a demon. That when the chapter 17, when there is worship in ¿Entiendes eso? modes. So we have all kinds. Sometimes he said he was a nice person, like because actually the British were very, very cruel people at that time. They were already doing what Hitler was doing to many. But when they saw Hitler, they saw themselves in the mirror and they decided to retreat from the conqueror of the world, and they retreated from India. So for the Indians, the British are much worse than the Germans. You understand? Yeah. But in the Kabbalah and this, they say to you freely, we were punished because we were mixing with the Gentiles, we were not following the Torah, we were wearing the feather Worshipping the golden calf. the fur coats of them, going to the cinema with them. That's the theory that they say. So every person can justify what already happens. It doesn't need so much intelligence. Yeah, so, bueno, yo no sé mucho, no recuerdo algo así, pero igual eso no cambia el hecho de si algo está predecido en tanto detalle, pero no creo que es en tanto detalle, pero me puedes mandar luego. Pero igual tampoco no soy como un escolar de judaísmo, pero igual filosóficamente podemos entenderlo, ¿no? Porque filosofía es lo que nos da acceso a todo, entender a todo, ¿no? Entonces, si Dios puede predecir algo malo va a pasar, la persona que es el actor de esa karma aún hace por su libre albedrío. Eso no significa que, por ejemplo, si alguien va a ir a un pub, un bar, ¿no? Y dice, este hombre en 2 horas probablemente va a pelear y pegar a alguien, porque yo sé cómo es la naturaleza de esa persona. Eso no significa que la culpa no era de él, es de mí, porque yo decía que va a pasar, ¿verdad? Entonces, si yo sé que va a pasar en el futuro, no significa que yo tengo la culpabilidad, porque esa persona tiene el albedrío libre de hacerlo y yo solo entiendo cómo piensa esa persona, ¿no? Entonces, Dios puede predecir algo, pero que alguien va a hacer algo por su albedrío libre, ¿me entiendes? Es que en el judaísmo, en cambio, sí se cree que todos somos títeres de Dios y que Dios hace a través de las personas como quiere y Él puede hacer con sus criaturas como quiere y ya. Ese es el pensamiento judío, de que Él ha hecho todo. O sea, por ejemplo, lo de Adán y Eva y el árbol ya estaba premeditado de que ellos iban a comer y todo, o sea, ya está escrito. Así me enseñaron en el judaísmo, como que somos los títeres de Dios y todos debemos aceptar su voluntad. Si uno es como interpretan, otro es que lógicamente lógicamente consistente con un Dios bondadoso, ¿no? Por eso digo que no funciona este concepto dogmático nuevo, contemporáneo cristiano, de pecado original. No funciona el infierno para siempre. Hay ciertas cosas que no salen, pero son más doctrinas modernos, políticos, para otras metas, ¿me entienden? Entonces, hay que entender todo a través de lo que digamos en sánscrito, tattva jnana, filosofía espiritual. Entonces, porque a veces la gente sí malinterpretan. La mayoría de los Vedas son mal interpretados. No solamente las escrituras como Torah o Tanakh, ¿no? ¿Me entienden? Pero lógicamente sí, Dios puede predecir algo, pero eso no significa que la persona no está haciendo eso por su libre albedrío también. Pero eso solamente Dios puede hacer. Yo puedo hacerlo en un
cosa pequeña. Si él va al bar, estoy muy seguro, porque yo he visto 20 veces que hace lo mismo, bebe mucho y luego se caiga en una pelea. Pero para no ir tan lejos como Judas, por ejemplo, Jesús esa noche en la cena dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y precisamente Judas se paró y fue y lo vendió. Entonces ya lo sabía y lo hizo. Pero eso no le quita la responsabilidad de él como responsable. O sea, claro, pero ya estaba dicho, porque desde el principio, porque dice que todo está, no hay nada nuevo bajo el sol. Y todo lo que está escrito desde el principio es también para lo posterior. Entonces ya habían escrito eso, ya habían dicho que las cosas iban a ser así. Pero hasta Judas mismo se sintió responsable y se... Después, pero ya lo había vendido. Pero ya después analizó. Igual se está diciendo que hay un libre... Sí, aún sale el punto mismo, todo el tiempo, el punto mismo, que Dios es el único persona en el mundo que puede predecir el futuro, pero Él no controla lo que pasa, la gente hace sus propias cosas, porque Dios está en el corazón de todo, Él es tan grande, tan increíble, creó todo. Entonces para Él saber lo que todo el mundo va a hacer no es nada tan grande, para nosotros es algo grande, para Él es nada, ¿entiendes? Entonces, eso, presumption, es natural para seres humanos hacerlo, pero es incorrecto. Y yo hago, usted lo hace, todo el mundo lo hace porque no entendemos la grandiosidad de Dios. Sí, porque Dios sabe todo, ¿no? Omnisciente. En este mundo podemos predecir cosas también, entonces podemos entender el mismo principio con la analogía que he dado, ¿no? Entonces, sí. Entonces paramos aquí porque ya 1 hora y media, si sentamos más vamos a caer dormidos. Y si quieren discutir más, la parte segunda es opcional. Sí. Si demasiado filosofía te puede hacer overdrive, ¿no? No, queremos Overheating. Sí, pero sería opcional. Después de Prashadam, y si quieres ir a la casa, pues. Entonces, sí, muchas gracias, queridos amigos. Distorsión. ¿Ah? Overdrive es distorsión. Sí, bueno.